Buenas tardes. Se dice bienvenidos, bienvenidas y todo lo que haya que decir a continuación. Gracias por estar aquí esta tarde en la presentación del nuevo libro de nuestra editorial de Atari Books. Gracias en nombre también de los editores y a todos los amigos y amigas que estáis aquí presentes. Como sabéis, la aventura de Atari Books es una aventura de publicar aquellos libros que, por unanimidad entre los editores, que no es nada fácil por otra parte, pensamos que nos apetece que la gente pueda leerlos. Es verdad que la mayor parte somos aficionados al cine y en el catálogo predominan las aventuras cinematográficas, por decirlo de alguna forma, pero también nos gusta mucho la literatura y tenemos libros sobre Hemingway, sobre Somerset Maugham y los dos del año pasado que sí que tienen que ver de alguna forma alguno con película como Los Tres Padrinos, pero El Carbunclo Azul de Sherlock Holmes de Conan Doyle es un libro de literatura. Nos gusta la literatura, nos gusta el cine, sobre todo nos gustan los libros editados un poco a la antigua, pasta dura, con papel, buen papel, aunque cada vez tenemos más dificultades para encontrar buen papel porque se ha puesto por las nubes después de la pandemia. Teníamos un papel italiano que era extraordinario y ya el papel italiano conseguirlo resulta cada vez más difícil, ¿no? Y además nos gustan los libros en los que, como dice mi madre, los santos, es decir, las ilustraciones, ayuden a la historia que está contando el libro, al contenido del libro, a los personajes, etc. Y tengo que decir que nosotros, y lo digo aquí públicamente, pagamos derechos de autor, pagamos las traducciones, que no son baratas, en este caso Susana Carral, que es una traductora estupenda, y pagamos las fotografías, o sea que así nos va la vida. De momento no hemos quebrado, pero vamos camino de ellos, insistimos, a dar cuenta de cómo se elevan los costes, etcétera, etcétera. Pero es un placer, la verdad es que cuando uno tiene en sus manos un libro de estos que se ha editado a lo largo del tiempo, etcétera, pues o la gente, vosotros, los lectores, etcétera, nos decís que qué bonito libro, cuánto me ha gustado, pues es un enorme placer. En este caso, así hicimos La Reina de África. El editor, porque cada uno de nosotros se encarga del libro, ha sido mi amigo Andrés Moret, que se fue de España a Norteamérica y ahora parece que ha vuelto aquí. Se ha dedicado a los zombies, a la serie esa de Walking Dead durante mucho tiempo y ha sido como un zombie para nosotros, probablemente nosotros para él también. Vivía como los zombies de noche, concretamente, y bueno, pues ya lo tenemos aquí entre nosotros. Se ha hecho un trabajo bárbaro de edición con respecto a La Reina de África. Y nos acompaña en esta presentación, y yo, tanto Andrés como yo, como los amigos de Atari, queremos dar unas gracias especiales a los dos presentadores. Siempre se dice lo mismo, pero lo digo de verdad, de verdadero lujo, concretamente, ¿no? Pues los dos son amigos entrañables de hace mucho tiempo y amigos de los libros los dos, y es un placer y un honor que nos acompañéis aquí durante esta presentación. Están María José Navarro, Jesús García Calero. María José Navarro, una periodista eminente, gran amiga, y tengo que decir que una persona que conocía muy bien a las personas y a la vida, decía que era la persona que quitando a su mujer le encantaría pasar la vida con ella, y se llamaba Alfredo Landa, que le sentía un amor más que apasionado, cosa que encuentro muy razonable por otra parte, María José Navarro. María José Navarro es una amiga mía que me llama Kenny Grant. Yo no tengo nada que ver con Kenny Grant, pero me lo dice, y después de eso ya, ¿qué puedo decir de María José Navarro? Pues que es la mujer 10, es la mujer perfecta, y ya está, ¿no? Aparte de ser una gran lectora y una extraordinaria periodista, tiene muy buen gusto para todas las cosas, escribe muy bien, y además no tiene pelos en la lengua, con lo cual si te gusta una cosa de ti lo dice, y si no, pues lo dice exactamente lo mismo, ¿no? Y Jesús García Calero es un verdadero portavoz de lo que es la cultura en España en las páginas de una larguísima tradición en el diario ABC, como es El Cultural, que si no leéis debéis de leerlo todos los sábados, porque Jesús, desde que está en la dirección, lo hace extraordinariamente provocativo. Yo cada sábado que abro El Cultural me encuentro con una sorpresa de portada o de interior o un tema, y además es buen amigo desde hace muchísimo tiempo, y cuando le hemos pedido que publique los libros, los publica en reseñas porque le parece que está muy bien, y si no, pues no hay nada que hacer.
Y también muchas gracias a Cruz Ayas y a Pachi y a Sol, a toda la gente de Merced, toda la gente que nos permite tener aquí este espacio. También a Daniel, que ha ayudado en la presentación de este acto, a mi amigo Daniel. Y querido Andrés, hasta aquí. Yo es que no me iba a subir aquí, pero no ha podido venir José Manuel Serrano Alberca, que era el que tenía que hacer esta introducción, y me han obligado a subir aquí, pero bueno, yo la verdad es que estoy encantado de estar aquí arriba. Uno tiene una vanidad desmedida, y en este caso, pues, estar aquí acompañada, bueno, no lo sé, pero ¿qué voy a decir? ¿No? O sea que, por favor, les ruego a ustedes que piensen que no está aquí Eduardo Torredulce, sino que Eric Gran, y la cosa mejorará extraordinariamente al respecto, ¿no? Bueno, y nada, Andrés, todo tuyo. Bueno, pero no te vas, ¿no? No. Hombre, ahora ya que me he subido me vas a echar. Hasta ahí podríamos llegar. Muchas gracias a los dos. Os ha presentado Eduardo, yo tuve una presentación, pero os ha presentado Eduardo muy bien, muy cariñosamente, y considero presentados ampliamente. Me gustaría saber, lo primero, acerca de la película vosotros, ¿qué os dice esta película? ¿Qué os evoca una película como La Leyenda? Bueno, a mí me evoca desde luego una época un poco distinta a la que vivimos, ¿no? En la que se contaban las historias de una manera, bueno, pues a lo mejor, sobre todo cuando estamos hablando de la industria americana del cine, ¿no? Tenían un canon, digamos, una manera de contar, una narratividad muy directa, muy práctica y dejando siempre ese magisterio que tiene la industria del cine, ¿no? Cuando se convierte en arte, que es esa filigrana de seres humanos, de situaciones, de escenarios en este caso, ¿no? Vivimos en un mundo en el que un rodaje ocurre en una habitación rodeada de paredes verdes, ¿no? Y aparecen planetas o selvas o lo que haga falta, ¿no? Y sin embargo aquí se tenían que ir al centro de África, lo cual es muy inquietante en esos años, ¿no? Estamos hablando del año 51 y entonces es un alarde, es un gran logro, es hacer posible algo imposible. Siempre me hace mucha gracia una cosa que dice Rodrigo Cortés, que el estado natural de las películas es el no existir, ¿no? Pues es que para que existiera La Reina de África tenían que producirse una serie de circunstancias absolutamente improbables, ¿no? Tú mismo me comentabas antes que tienes ahí unos datos maravillosos sobre la cantidad de intentos que había habido previos, de gente que tenía los derechos, gente que tenía pensados protagonistas muy diferentes. Hubiera sido otra película muy distinta, probablemente también buena, pero desde luego no la que tenemos, no la que conocemos. Y entonces es una película arrebatadora, una película que luego hablaremos un poco más en detalle, pero que a mí me parece que se circunscribe en una tradición cultural muy seria, ¿no? Ahí no solo está contando las aventuras de un par de descastados en un río de África perdido de la mano de Dios, ¿no? Está contándote casi una historia que a mí me parece muy quijotesca, por ejemplo, luego me gustaría hablar de esto, por una serie de circunstancias y por el director que la hace y por quienes la protagonizan, ¿no? Entonces, al final, es una gran historia de seres humanos, una gran historia del mundo, que parte de una historia muy concreta, en un sitio muy retirado, con unos medios aparentemente muy pobres, lógicamente, ¿no? De hecho, cuando ves cómo hicieron todos los planos, ¿no? Pues te das cuenta de la magia que es el cine, de la maravillosa trampa, del maravilloso trampantojo que supone el mezclar de repente una barquita en maqueta por unos rápidos que no son tan rápidos y ponerte detrás de un vapor de palas para que parezca que la barca real está en agua muy turbulenta, muy removida y al mismo tiempo pues el pensar en las sanguijuelas o en todos los elementos que aparecen ahí. Y luego cuando lees este libro maravilloso que es La voz de Katharine Hepburn y te das cuenta que, por ejemplo, meterse en el agua era mortal, es que no se podían bañar. Entonces, bueno, pues todo eso hace mucho más meritorio el hecho de haber hecho esa película. Y el relato de la película, a mí es que siempre me ha ganado, es una película que es feliz además. Vas con los personajes como leyendo un libro de aventuras, ¿no?
y María José, en la voz de Catherine Hepburn, que se escucha muy claramente. Aparte, creo que el personaje, se dice mucho del personaje también, del pasado del personaje sin hacerlo explícito, muchas de las cosas. ¿Y cómo ves a Catherine Hepburn? Porque he visto nombres de Olivia de Havilland, Ida Lupino como posibles personajes para hacer el de Rosie. ¿Tú cómo ves el personaje de Catherine Hepburn? Bueno, yo he venido aquí a defender a las pelirrojas y hablar del ímpetu de las pelirrojas que puede con todo en la vida. Yo me he escrito una cosita, ¿verdad? Porque yo con esta gente no me fío. Bueno, antes de nada, gracias al Club Zayas, a Eduardo, que parece, ya saben, salido de una película, a Jesús, por tener la generosidad de compartir este espacio conmigo. Ni yo puedo llegar más alto, ni vosotros más bajo. Ya os digo. Bueno, mi tía Charo era pelirroja. Su hermano era mi padre. Si no se afeitaba, a mi padre la barba le salía roja. He heredado ambas circunstancias. Mi tía Charo era una gran militante del pelirrojismo y todo lo que ello conlleva. El ímpetu, ya saben ustedes que es la fuerza o el impulso con el que todo se mueve. Incluso se mueve la violencia. Se trata de actuar de manera impulsiva, rápida, sin reflexión, dejándose llevar por las emociones en el momento, dando como resultado las decisiones precipitadas, seguramente equivocadas, con carácter fogoso y vehemente. Por ejemplo, tirar varias botellas de Gordons al agua. Mi tía Charo era tan rotunda que llegaba a los toros con mi madre, se sentaba, oteaba a un señor con una bota de vino bien lejos y daba igual las gradas que separaban a ellas del señor de la bota. Se levantaba en medio de la faena y gritaba: «Oiga, pásemela que mi cuñada tiene sed». Eso es ímpetu pelirrojo. Un día se montó con mi madre en un cochecito de la Casa del Terror de la Feria de Albacete. Se subió mi tía y solía buscarlas un gorila articulado. Se levantó mi tía en el cochecito y le arreó al mono con todas sus ganas con una rebeca que llevaba encima. Resultado, tumbó al mono, se cargó la tracción y cuando vinieron a rescatarlas mi tía se había hecho pis de la risa. ¿Por qué la gallina cruza la carretera? No sé si les suena. Pues por ímpetu. Además de esa manera de encarar la vida, hay otra característica del pelirrojismo. No somos nunca la primera opción. El otro día vi a Julianne Moore, mi novio dice que me parezco, pobre, y le vi un descolgamiento facial que me resulta muy familiar. Las pelirrojas no tenemos buena piel. Yo misma he traído hoy mi rosácea a todo lo que da. No tenemos buena piel, la tenemos muy fina, muy transparente, merlucera. Te deja vendida. No somos la primera opción, somos las peculiares, las simpáticas, las que más hablan normalmente. Las rubias son inquietantes. Suelen tener el tono de voz grave. Y las morenas son esas mujeres que, a poquito que se pongan, la rompen fuertemente. Pero las pelirrojas somos el descarte. A Rosie, la Hepburn, su hermano Samuel, que era un cara de par insufrible, la veía exactamente así. Dale por favor al clip de la película para que se vea cómo el inicio nos muestra claramente cuál era la situación en la que se encontraba Rosie con su hermano cara de palo. Bueno, yo creo que hemos visto claramente cómo acompañaba a su hermano, ¿no? Y cómo decía su hermano que ella era un cactus entre las flores. Se puede tener más poca vergüenza. Bueno, en la traducción al español decía: mi hermana Rose no es bonita. Debe ser que, o sea, no sé, creía que los españoles no sabíamos entender que era un cactus entre las flores y lo dejaban más explícito. Mi hermana Rose no es bonita. Al Señor antes de pasar a mejor vida. En este speech final, antes de morir, Samuel decía en su oración: aplasta a los amalequitas. Y yo entendía siempre: aplasta a los mariquitas. Que yo decía, qué fuerte todo, ¿no? Houston, cómo se pasaba. Este es otro momento del ímpetu pelirrojo. La gallina que cruza la calle. Bueno, lo que cuenta de cómo se produce esa escena, lo que Houston le dejó hacer, lo dejó a su decisión, a sus dotes, a su manera de resolver, lo cuenta en el libro. Es decir, ella se encuentra en esta situación con su hermano y Houston le dice: acaba la escena como tú quieras, la vas a terminar como quieras, aquí no hay guión, me voy a fiar de ti. Y ella decía: pero ¿cómo voy a aguantar todos estos minutos haciendo esto? Y vemos cómo lo hace con tanta ternura, con tanta devoción,
con tanta entrega a su hermano, ¿no? Y aterrador por otra parte. Yo me imagino mis jefes que me dijeran que llevas el timón de mi empresa durante 5 minutos. Bueno, Rose, la Hepburn, no tenía buena piel. ¿Por qué lo digo? Bueno, no hay más que ver que no se puede quitar el sayón ni en plena África, o sea, que no consiente que el sol la toque, que tiene que llevar Pamela durante gran parte de la película, que no es la típica señora estupenda o bella al uso, porque lo que encierra la Hepburn siempre viene después. Hay que esperar, y en esa espera pues vas descubriendo una fuerza avasalladora, un motor, un pura sangre, vas descubriendo la ternura, el arrojo, la valentía. Esta es un poco la peli de su carácter. A mí eso me lo parece, sobre todo, La Reina de África, de su empuje. No es el hombre más hermoso al que se encuentra tampoco, ni el mejor, ni el más limpio, pero ella puede con todo. Ella puede atreverse siempre y se atreve a rodar en esas circunstancias, a ser una acompañante divertida, fresca y sudorosa, porque también suda. Nada le importa a esa actriz acostumbrada a hacer papeles de mujer que se lo tiene que currar siempre. Cuenta en el libro, y se ve en alguna foto, la escena de las sanguijuelas, que seguro que la vas a poder explicar mucho mejor que yo, con Bogart. Cómo ella se las ayuda a poner. Cómo cuenta lo difícil que fue para el actor esa escena. Cómo le pusieron un plastiquito para que le impresionase menos. El libro de esta mujer, sus experiencias en el rodaje demuestran que fue una one-team player, una persona de equipo, que prioriza un objetivo grupal mucho más que los suyos, que escucha, que ofrece y que contribuye al éxito colectivo y al de esta película. Bueno, gracias a esta película sobre un tiesto flotante he aprendido que ese hombre maravilloso de La Reina de África, el nombre lo portaba sobre la amura. Esto lo he aprendido ahora. La amura, que es la parte delantera de los barcos hasta llegar a la proa, y que la aleta es la que llega a la popa. Y aquí he venido yo con esa apreciación. Y también he aprendido que el amor es capaz de llevar a una pelirroja hasta la horca contenta. Yo esto no me lo imaginaba hasta ver La Reina de África. Y que esa pelirroja imagine en el libro que a esta hora Charlie y Rosie podían seguir juntos. Porque al final el tiempo y la vida los hace a todos un poco pelirrojos. Así que ahí vamos, las pelirrojas. ¿Consideras a Bette Davis pelirroja también? ¿Bette Davis la consideras una pelirroja? No, es encubierta. Es encubierta. Es una pelirroja encubierta. No lo hubiera hecho igual de bien en la primera versión que pensaban haber hecho, ¿no? Yo me temo que ella era más rubia, encubierta. El carácter de las rubias es otro. No digo que el nuestro no sea letal, que lo es, pero es un poco más de esperar. O sea, como con rencor, ¿no? Como voy a esperarte. Y esa gente rubia, como está un poco venida arriba, normalmente, pues va a dar el primer paso. Mi mujer es pelirroja. Ya lo sabía yo. Por eso tú tienes que ser Gary Grant. No te queda otra. Oye, Jesús, a ti, de toda la película, ¿qué escena es la que más te...? Bueno, vamos a ver, yo antes que nada tengo que decir que tengo que romper una lanza por las pelirrojas. ¿Cómo? Has venido. Claro. Katharine Hepburn probablemente es la primera actriz que me arrogó absolutamente desde que la vi en Historias de Filadelfia o en La Fiera de mi niña. Entonces, no entiendo los recelos. Para mí nunca ha habido un recelo para Katharine Hepburn, ni por pelirroja ni por nada. Esa mirada de inteligencia, esa manera altiva de ser y a la vez simpática y a la vez sin necesitar pedir perdón por nada, ¿no? Y desde ese punto de vista, en esta película es pletórica en este carácter, ¿no? Y hace un contraste con Bogart que al pobre Bogart le deja como achicado. Él también hace un personaje muy peculiar, pero justo es el contraste que a mí me gusta mucho de esta película, y lo retomo por el lado que hablábamos antes de que es un poco quijotesca. Y me gustaría decir que John Huston, que nunca hizo el Quijote, pero sí que tenía una relación muy cercana con Wells, al que le interesó mucho, y en todo caso es un gran adaptador de literatura al cine, ¿no? Como demostró hasta el final de sus días en Los Muertos, con el cuento Dublineses, que yo cuando lo leía decía, esto no se puede llevar al cine, ¿cómo lo va a hacer, ¿no? Y lo había hecho con Moby Dick.
Pero Moby Dick, al final, es un Quijote loco, pero no es un Quijote porque no tiene nada que le compense. Y aquí sí, aquí ella tiene esa mirada de una persona que tiene un mundo que no todo el mundo puede ver, ¿no? Se le ilumina, pues bueno, es una persona que está en una misión de África y como misionera, pues tiene una visión de su misión, ¿no? Y de hecho, cuando embarca, parece que no quiere ni tocar las cosas, este no es mi mundo, ¿no? Yo no toco el suelo, pero tiene muy claro que en el momento que sale la oportunidad, cómo tiene que ser su capitán y qué es lo que tienen que hacer con los explosivos que llevan a bordo, ¿no? Entonces, de repente hay un idealismo que encuentra una misión y va por ella. Y Humphrey Bogart en ese momento es el Sancho Panza, que lo que quiere es beber ginebra y dormir y esconderse en una isla y pasar la guerra escondidos en la orilla de una isla de un río en mitad de África. Y tienen comida de sobra y es lo único que le importa, ¿no? Y entonces esa escena que a mí me gusta, digo que es muy quijotesca, porque me recuerda mucho lo que ocurre casi al final del Quijote, cuando el que hace la mayor defensa de la fantasía, la mayor defensa del idealismo, es el propio Sancho. Cuando el Quijote casi se retira y dice aquello, ¿no? De que no lo veo claro. Y en esa escena, como vamos a ver, hay un momento de entusiasmo en el que yo creo que se intercambian los papeles los dos. Si queréis la ponemos. Podría retirar, que si no va a escribir los subtítulos. De esa cara habla en el libro Katharine Hepburn. Y la hace casi como un retrato del gran actor y de la gran persona que ella detecta en Humphrey Bogart, un tipo recto, un tipo de una pieza, ¿no? Un tipo, bueno, pues como parece que siempre fue, ¿no? Incluso habla hasta de cuando estaba enfermo, de cómo llevaron la amistad hasta el final, ¿no? Y una de las grandes virtudes para mí del libro también es esa, ¿no? El ver la voz de ella, de Katharine Hepburn, acompañando a todo esto que va ocurriendo y sin ahorrarse ni una pizca de tragedia ni una pizca de escatología, porque cuenta los problemas que tenía para ir al baño. De hecho, llega a decir que ella se hizo actriz porque tenía que ir mucho al baño y no podía hacer deporte, porque no podía abandonar la cancha. Entonces, bueno, me haré actriz por un motivo práctico. Pero lo mismo, pues eso, con las amistades, con las anécdotas de un rodaje en África, que de repente venía un ejército de hormigas y atravesaban su cabaña y la picaron por todo el cuerpo, y dice, bueno, como llevaba la manga larga, pues no se veía. Y habla de lo que comen los cocodrilos y de lo que beben los actores, sobre todo Humphrey Bogart y John Huston, que solo bebían alcohol y eran los únicos que no cogieron disentería. Todo el resto mataron a los bichos. Y bueno, de toda la dificultad que tenía ese gran picnic que hicieron en mitad de la selva africana, ¿no? Y al fondo también hay temas de mucha actualidad, ¿no? Que es una sociedad que en ese momento, sobre todo bajo la colonia belga del Congo, ¿no? Pues maltrataba muchísimo a la población originaria y uno de sus criados, digamos, al que le ponen a ella, con el que establece una relación inmediatamente, que se cuida cuando él está enfermo, cuando ella también pasa malos momentos. Cuando van a rodar a Uganda se lo lleva y te cuenta, lo cual me parece tremendamente expresivo, que esa semanita o 2 semanitas que pasaron en Uganda rodando algunas escenas, las del lago, aquel criado se sintió como una persona por primera vez, ¿no? Más o menos te viene a decir eso, ¿no? Que al volver volvía con la felicidad, no tanto con la preocupación de volver, lo cual hubiera sido bastante comprensible, sino con la felicidad de haber tenido esa experiencia, de haberse sentido mucho más libre, mucho más completo como ser humano por el espacio que había adquirido alrededor de todas estas personas alocadas que habían dado la vuelta al mundo para estar allí jugando a hacer una película. Entonces, de verdad que es un testimonio de época, de unos seres muy singulares. Ya si estás un poco enamorado de ella, como yo, o de la propia Lauren Bacall, de Betty, como la llama ella, pues estás esperando que te digan que sirvas. Aquí hay un personaje, en el libro de John Huston, el John Huston personaje,
realmente es lo que ha hecho correr los ríos de tinta sobre esta película y sobre muchas otras. Su afán por ir a África a cazar elefantes, que se decía que era lo único que le llevaba a rodar la película allí, pero que en realidad él defendía a los actores, cuando les pones en unas circunstancias determinadas, vas a sacar una actuación que no vas a tener en un estudio. Y yo creo que tiene bastante razón. Pero en el sentido del personaje de John Huston, hay un libro anterior, de la película anterior, que es The Red Badge of Courage, que no sé cómo se llama aquí, La Medicina de Valor. Y que se escribió un libro por parte de Lillian Ross, que es una escritora de New Yorker, que le dejaron acceso a todo, y lo publicó aquí Libros del Cabo, y es muy interesante. Vosotros dos, como periodistas de todas las películas de Huston, ¿en qué películas os hubiera gustado estar para documentar de principio a fin una película de él? Es muy difícil, sí. Es ¿No valen muy todas? difícil. Sí, exacto, en todas, ¿no? Sí. A mí lo que me parece es que Huston, ya nos contó Clint Eastwood de lo que estaba realmente interesado, ¿no? Después. Pero me parece que aunque no le interesase mucho la película, sino cazar elefantes, el trabajo lo hizo previamente, porque me parece que los dos personajes alrededor de los que creó esta historia son maravillosos y los quiere. Los quiere desde el momento en que los idea. A ella porque ya lo hemos hablado, porque fabrica a una mujer extraordinaria. No tuvo que idear mucho, sino simplemente pensar en la actriz y seguramente todo alrededor le saldría claro y fácil. Pero el personaje que hace Bogart me parece dificilísimo. Bogart sale más feo que nunca. Yo no le he visto más desmejorado en ninguna otra película. Más sucio. Incluso por momentos repugnante. Y sin embargo, es un hombre buenísimo. Es un hombre buenísimo. Seguramente impropio de su tiempo. Porque desde el primer instante adopta una posición absolutamente generosa con ella, desde el primer minuto, que la ve desvalida, sola, sin saber atreverse a salir al mundo, y cómo y de qué manera la acompaña. Efectivamente, el primer beso surge de un momento espontáneo, pero el segundo beso, si se acuerdan, es ella la que le mira con ojos golosones. A un señor sucio, desarrapado, al que había tirado por la borda las Gordons, o sea, encima un alcohólico, ¿no? Pero era un hombre, el personaje es de un hombre tan bueno, tan bondadoso, que la lleva a ella a cualquier cosa, a atreverse con lo que no se atrevía hasta ese momento, ¿no? Entonces, me parecen dos personajes muy modernos para la época, y yo creo que Huston, independientemente de lo que quisiese hacer durante el rodaje, los ideó con tanto amor, con tanto cariño, que los hizo un poco de todos. Y además creo que pensó en ellos precisamente porque sabía que durante el rodaje iban a suceder las cosas que sucedieron, que iban a ser un equipo tan extraordinario que todo iba a ser mucho más fácil, que los podía dejar a ellos solos a hacer las escenas y dedicarse a lo suyo, a pensar en los elefantes. Le daba exactamente igual. Daba igual si podían grabar o rodar esa escena o no, o si el clima lo permitía o no. Él sabía que todo eso iba a salir al final, que todo eso se iba a transmitir. Entonces, me parece que el gran logro de Huston en casi todas sus películas, escarbando un poquito, es que ha pensado mucho en ellas, incluso mucho más que durante el rodaje. Me parece que perfilaba a los personajes de una manera, ¿verdad?, que estaba hecha la película ya, y luego venía lo suyo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, y además se cuenta muy bien en este libro que desde que contactan a la actriz para hacer la película, ella inmediatamente entra en una espiral de quiero ver el guión, quiero ver el guión, quiero ver el guión, quiero ver el guión. Y hay un combate a distancia que ahí demuestra el pugilato John Huston, porque no se pone a tiro ni una sola vez para que ella pueda intervenir en nada del guión. Y ella está buscándole cada vez que sabe que va a estar en un sitio, cruza el Atlántico y va a buscarle, y siempre se ha ido a cazar, o se ha ido a sus cosas, o se ha ido en vez de recibirle, se coge la avioneta para localizar los escenarios, etc. Y sin embargo, ella, que tiene esa pelea y sabe que está perdiendo y la desespera,
a la primera oportunidad que hace, coge una avioneta y se va a cazar con él. Que eso es de pelirroja, de libro. De libro. Se va a cazar elefantes y le viene, creo que es el productor, viene Bogart y dicen, ¿estás loca? Tú eres una actriz, tú eres una persona razonable, no vayas, este tío está loco, pero ya lo sabemos, además tú no puedes faltar en la película porque tú sales y te puede pasar cualquier cosa, la avioneta se puede estrellar, este tío no sabe disparar. Cuando venga el elefante, por favor, sal corriendo porque es que no le va a matar. Y luego ella cuenta la excursión que hacen rodeando a una manada de elefantes que al final les huelen y se van. Es que el libro es Memorias de África. Este libro es Memorias de África versión Katharine Hepburn. Es que es una maravilla también por eso. Y luego las fotografías del libro. Las fotografías también es casi un paseo, el mismo paseo que hace la reina de África, ¿no? Y te va mostrando cosas que son inéditas para ti en ese momento o detalles en los que no has caído, pero yo creo que sobre todo lo que se ve en las fotografías de este libro, más que África, que ya es impactante, que a todos nos atrae la exuberancia, los animales, las situaciones, es que habían hecho un equipo. Se nota el cariño que había en cada una de las situaciones. Ahí no veías a dos estrellas, veías a dos amigos continuamente, cómo se ayudaban en esas circunstancias, ¿no? Entonces, fíjate que le preguntas a la gente la reina de África y todo el mundo te dice, oh, de mis películas favoritas, oh, lo que me gustó, lo que me encantó. Pero cuando te acercas a este libro, creo que quieres mucho más a la película, porque hay algo que intuías que pasaba. Intuías lo que había pasado en el rodaje, lo intuías además en cómo había quedado la película, ¿no? Intuías, bueno, las dificultades técnicas, digamos, para los rápidos, que no eran las mejores y que ahora las ves y verdaderamente han envejecido un poco mal. Pero eso es lo de menos, realmente es lo de menos. Lo que ves es que fueron ensamblados, fueron ayudándose en eso donde rodaban, se puede ver perfectamente cómo era esa estructura un poco pobre, y un poco, en fin, primitiva, donde tenían que meterse continuamente para hacer las escenas y cómo ellos tenían una conexión y una empatía extraordinaria. Entonces, si ya te ha gustado la película, lo que consigues con el libro es que te remate, que te vuelva la cabeza loca. Entonces, quieres verla otra vez y si la vuelves a ver, te vas dando cuenta de pequeños detalles que te ayudan a comprender todavía la grandiosidad de la reina de África, la verdad. Di algo tú. Yo estoy aquí. Di algo tú y cierra. No todo lo que habéis dicho es verdad. Hay un momento en el clip ese que has puesto tú de la pelirroja de los rápidos, que llama María José, que me llama poderosamente la atención y es la capacidad. Me voy a poner un poquito pedante, pero estamos en Navidad, entonces esas cosas hay que... No, la capacidad poética de Justo, como estaban contando Jesús, para coger a los dos personajes en ese momento de pudor. Se dan un beso y ahora pues todo sería desbordante en el cine actual o en las series actuales, pero se retiran, ¿no? Como diciendo, ¿qué hemos hecho? Hemos pasado una línea roja, y de los dos es Bogart el que se coloca acurrucado, creo que lo decíais alguno de los dos, al lado de la caldera y echa así como distraídamente leña al fuego, ¿no? Pero solo un palo, luego no quiere echar más leña al fuego. No quiere echar más leña al fuego. Pero esa capacidad del cine clásico para sorprender la intimidad de los personajes con pudor, ¿no? Sin exhibicionismo, está ahí y el espectador es cómplice de esa situación, ¿no? Me voy a permitir contar una historia, creo que hay aquí algunos alumnos míos que a lo mejor me la han oído ya, que es una historia de pelirrojas. Bien. Porque yo también soy muy partidario de pelirrojas, me caso con una de ellas, ¿no? Estoy encantado. Un beso desde aquí, Lourdes, que no ha podido venir porque está en el hospital con una hermana suya que le han operado el corazón hoy. Y parece que va bien las cosas. Bueno, No, la historia es la de John Ford. A John Ford le gustaban las pelirrojas, cualquiera que haya visto El hombre tranquilo, pues está ahí. Pero hay un momento muy bonito en El joven Lincoln, la película que hizo sobre Lincoln con Henry Fonda, en el que están los dos al lado de un río y con ese también
ese pudor que tenía Henry Fonda, ese embalamiento por otra parte, ¿no? tan atractivo por otra parte, le dice a Pauline Moore, creo que es la actriz, que dice: me encanta ese pelo rojo, señorita. O sea, lo digo a los efectos de las pelirrojas, ¿no? Y cuento una historia que creo que es también una historia de amor a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando rodaron María Estuardo, se enamoraron John Ford y Katharine Hepburn, cantaron a palos durante toda la película, hasta tal punto que en un momento determinado ella, como decíais, se metía tanto en el trabajo de John Ford que le dio el megáfono y dijo: ¿tú quieres dirigir la secuencia? Ahí la tienes. Y se largó y durante 2 días no apareció por el plató, ¿no? Pero acabaron como Rosie y Mr. Almond, acabaron con lo que entonces se llamaba en un romance. Y entonces estuvieron circulando, él desapareció, etc. Y la Hepburn, como son las pelirrojas, la gallina que atraviesa la carretera, como tú has dicho, se fue a Hollywood, se entrevistó con Mary Ford y dijo: Mary, me he enamorado de Jack. Jack está enamorado de mí y vengo a que nos facilites el divorcio. Mary Ford, que no era pelirroja, era una morena, ya las has definido, una morena además sureña, aristócrata, etc., le dijo: mira, no voy a conceder el divorcio, pero además es que no es necesario. Jack nunca se va a separar de mí porque es católico. Y los católicos, pues, no sé qué tenía que decir, porque le daba por los católicos. Primero a católicos que bebían y luego con Spencer Tracy, ¿no? No, pero en segundo lugar es que por mucho dinero que me deis me da lo mismo. Jack nunca volvería a ver a sus hijos y eso él no lo puede soportar. Bueno, ahí quedó la historia. Ella pasó a Howard Hughes, etc. Pasan, desde el año 35, pues pasan casi 30 años. Ford enferma de cáncer, venden la casa de Bel Air, la casa preciosa de estilo colonial español, y se van a Palm Desert, al lado de Palm Springs, al hotel donde le trataban de cáncer, no sé, de cáncer de estómago, y su mujer entra en Parkinson, empieza un Parkinson importante, Mary Ford. La hija Bárbara, que vivía con ellos, le daba al tarro notablemente, como su padre, ¿no? Y estaba para pocas cosas, había tenido divorcio, segundo divorcio muy conflictivo, etc. Y alguien le llama a la Hepburn y le dice: si quieres a Jack, ven porque esta casa es un desastre. No recuerdo quién le llama. La historia la cuenta Dan Ford, se la cuenta a Joseph McBride, aparece en alguno de los libros, y yo lo he oído recitar, creo que se la ha oído a Peter Bogdanovich hace años en alguna ocasión, en uno de sus viajes aquí en Madrid. Bueno, la Hepburn atraviesa todo el país, las pelirrojas son así, claro, impetuosas, el ímpetu, como tú dices, pues se fueron a una carretera y se planta en Palm Desert, y a partir de ese momento ella es la dueña de la casa de los Ford. Empieza a organizar la cosa, echa a un criado, no sé qué, pone los horarios, los médicos los tratan, cuando tienes que ir al hospital, etcétera, y tal y cual. Y Dan Ford, el nieto de John Ford, está recogiendo los testimonios de su abuelo. A su padre lo había desheredado porque se había ido a una comunidad hippie, se había ido de Mercedes, se había ido a una comunidad hippie, pero a Dan le tenía mucho cariño. Y estaba grabando unas cintas magnetofónicas y en un momento determinado le pidió algo Ford, salió, pero no apagó el aparato y sigue funcionando, y yo he oído la cinta. Y la cinta es la siguiente: se oye la voz de Ford, cascada, pero todavía muy ese acento irlandés, le decía: Katie, ¿estás por ahí? Y un poco lejana se oye: sí, Jack, ¿qué quieres? Ven aquí. Entra en la habitación, y se ve la habitación y dice: estás aquí, ¿verdad? Sí, sí, Jack, estoy aquí. ¿Qué quieres? Y dice, y simplemente se oye que dice: te quiero. I love you. Hay un pequeño silencio, una pausa, y ella dice: yo también, Jack. Y se acaba ahí, bueno, se acaba la cinta. Ya no dice nada más, la cinta sigue funcionando, sigue funcionando. Lo digo para que veamos cómo son las pelirrojas. Y que incluso John Ford se rindió a una pelirroja. No, es imposible describir, es un momento también de ese pudor de las clásicas. Él siempre dice: te quiero, Kate, y la otra dice: yo también, Jack. Y ya está. Por cierto, es muy bonito el cameo de Spencer Tracy en el libro también. Exacto. Cuando llegan a Nápoles y se van a Roma, y claro, Roma para un católico es Roma. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que hasta aquí podemos llegar, ¿no? Muchísimas gracias a todos vosotros por venir,
comprar el libro, regalárnoslo en Navidad, que es un momento en el que hay que hacer obras buenas, y una de ellas es comprar libros de Atari, regalarlo a la gente para que lo paséis bien, que seáis muy felices, y muchísimas gracias a María José y a Jesús por habernos acompañado aquí en este rato delicioso, a Andrés Moret por haber logrado sacar adelante el libro, que él no lo ha contado, pero traficar con los herederos de Katharine Hepburn es traficar con los herederos de una pelirroja, por lo tanto muy complicado, realmente muy complicado, y estoy seguro que como muy bien ha dicho María José y ha dicho Jesús, abriendo las páginas de este libro y viendo las fotografías uno se mete en la intimidad de la película, pero también en la intimidad de la pelirroja y de los que le acompañaron en esta aventura africana. Así que muchísimas gracias, feliz Navidad y un aplauso grande para
Thank you.